En una ciudad flotante, donde existen los ricos que se deshacen de su basura y de las personas lanzándolos a un gran abismo, también en una zona pobre vive un niño. Para él eso no es correcto, pues para ganarse la vida recoge esa basura, la arregla y vende. Además cree firmemente en un dicho que dice: en los objetos que trates con cuidado habitará un espíritu. Pero un día todo se va al carajo cuando lo acusan de asesinar a su propio padre y lo arrojan al abismo, un infierno habitado por las bestias de la basura. Tras experimentar esta terrible situación, él promete regresar y vengarse de todos. Esta historia inicia con nuestro protagonista Rudo. Él, como de costumbre, cuando ve a los camiones transportar la basura, se escabulle e ingresa al vertedero de basura. Aquí un guardia se da cuenta. Él saca su arma apuntando a Rudo, y viendo que es el famoso delincuente de la basura, presiona el botón de alerta, por lo que vienen refuerzos. Rudo les lanza una bolsa de basura, manchando a uno. Esta pequeña brecha la aprovecha para escapar por un ducto y salir del lugar. Sin embargo, las compuertas se cierran. Más guardias llegan a su posición, abren fuego y disparan a quemarropa, pero debido a la gran velocidad de Rudo logra esquivar todas las balas. No obstante, una le roza en el brazo, causándole una herida, pero esto no es suficiente para evitar que escapara. Así es que se mete en un ducto, y al perder a todos los guardias logra salir por una alcantarilla. Al día siguiente, en la ciudad limpia, escuchamos a unas mujeres hablar del robo de anoche, pues el delincuente de la basura volvió a cometer de las suyas. Una de estas asegura que debe ser alguien de las tribus. En eso ven a un hombre sucio. Él, tras escucharla, se retira. Aquí una de ellas, viendo lo sucio que está, menciona que le dan asco a aquellos de las tribus por ser tan sucios. Esto lo escucha el hombre, pero no le da importancia. Guarda su libreta y se dirige a una puerta. Al cruzar la muralla podemos observar un lugar completamente diferente. Aquí escuchamos a unos tipos sucios hablar del delincuente de la basura, pues ellos bien saben que ese delincuente es Rudo, así que se quejan entre ellos de que por culpa de este nuevamente los discípulos los tendrán en la mira. Mientras tanto, Rudo andaba arreglando uno de los objetos recogidos. Su amiga Chihuahua se le acerca y lo regaña por andar robando basura de la ciudad, así que le pregunta la razón de hacer esto y si acaso sabe que eso es peligroso. Rudo argumenta que los ricos tiran un montón de cosas que aún se pueden usar y simplemente le da pena que terminen en ese lugar, pero por otra parte hacer eso también le ayuda con los gastos. De repente, tres adolescentes se acercan y, burlándose del mal olor de Rudo, le preguntan a Chihuahua si acaso no le llega la peste estando junto a él, ya que de por sí con solo ver esos guantes sucios sienten que le saldrán ronchas si los toca. Aquí uno de ellos patea la lámpara que Rudo arreglaba y le dice fríamente que nadie comprará esa basura. Chihuahua lo defiende y le recuerda que todos allí son iguales. De igual forma estos no hacen caso y le aconsejan a la mina no juntarse con él, ya que es el hijo de un asesino. Tras oír todo esto, Rudo solo agacha la cabeza, mientras que el tipo le cuenta a Chihuahua que ese barrio fue creado para encerrar a criminales y que ellos son sus descendientes, razón por la que se esfuerzan a diario con el objetivo de trabajar honradamente para limpiar su mala imagen. Sin embargo, todo fue en vano por culpa del padre de Rudo, quien asesinó a un montón de personas. Por ello, si sigue estando junto con él, pensarán que son iguales. Esto molesta a Rudo, lanza una mirada matadora al molestoso, provocando que de inmediato se calle. Los bullies asustados se van del lugar, afirmando que algún día se volverá un asesino. Chihuahua anima a Rudo recordándole que él es diferente a su padre, y ella misma sabe que no es un tipo malo que mate gente. Rudo, algo avergonzado, se le agradece. En eso Chihuahua ve un peluche recién arreglado y le pregunta por él. Rudo le avisa que ese no está a la venta, se arma de valor y le dice que ese peluche es para ella, pero aquí justo llega la madre de Chihuahua, mientras la regaña por juntarse con ese mocoso. Luego de esto, Rudo regresa a casa y al entrar Recto lo molesta, repitiéndole las palabras que le dijo a Chihuahua. Nuestro albino se sonroja y le pregunta si acaso escuchó todo. Recto solo le aconseja decir las cosas claras y sin rodeos, pero cambiando de tema se le acerca y le exige que le cuente acerca del delincuente de basura de anoche. Rudo aquí crea una buena excusa. Tras oírlo, Recto le recuerda que no tiene la necesidad de ganar dinero arriesgando su vida, recomendándole así que mejor le deje los gastos a él hasta que crezca. Rudo le recarga que no arriesga su vida, pues nunca lo habían descubierto hasta ayer. Recto entiende que no tienen parentesco sanguíneo, y aunque no sea su padre de sangre, de igual forma lo quiere y son familia. Por lo mismo le pide que deje de intentar pagárselo. Aquí Rudo, todo agradecido, le recuerda que fue él quien lo recogió cuando lo abandonaron de bebé, y desde entonces lo crió como un hijo. Así es que le dice que no intenta pagárselo, pero que aún en familia se agradecen las cosas. Recto lo molesta con que así debería de sincerarse con Chihuahua, para que ella sepa lo que él siente. En eso ve la herida en su brazo, así que le pregunta si acaso le dispararon. Rudo intenta minimizar el daño, pero Recto le pide que lo deje ver, y de paso cambiará las vendas de sus brazos. Al ver lo que le pasó, le aconseja que ya no vaya al vertedero, pues podría acabar mucho peor. Rudo considera que no es para tanto, en comparación con las heridas que le dejaron sus padres. Aquí Recto le recuerda que el que comete un delito grave es condenado a muerte y arrojado al abismo, cosa que ya hicieron con su padre. Por ello quiere que se cuide a sí mismo y las cosas que le importan en este mundo podrido. Ahí Rudo recuerda cómo desde que tiene uso de razón, sus manos están así de maltratadas. A causa de esto siempre sintió un dolor muy fuerte, así mismo como las miradas de asco de la gente al ver sus desagradables heridas. Pero entonces Recto le regaló unos guantes, los cuales al ponérselos lograron aliviar el dolor de inmediato, algo que en toda su vida no cree poder pagar. En eso Recto le apresura en conquistar a Chihuahua, esto antes de que alguien le gane. Por eso le aconseja que le regale ese peluche y también le dé un beso, y si en caso no quiere ir, lo dejará sin cena. Así es que se pasa
pasan toda la noche hablando, pero lo que no sabían es que desde afuera de la casa, un enmascarado encapuchado los observa y también escucha toda la conversación. Al día siguiente Rudo planea entregar el peluche a Chiwa, entonces paseando por la ciudad, recuerda que se dice que el abismo es un vertedero de basura enorme y que el destino de la gente que ha cometido crímenes es ese lugar, y claramente así es, pues vemos como justo en ese momento sentencian a una persona al abismo, mientras que los demás aclaman la suciedad al abismo. Aquí Rudo se pregunta qué será de los infelices que arrojan, pero de repente aparece Chiwa. Ella considera inusual verlo por esos lados, ya que además la vista de allí no es nada agradable. Rudo la corrige mencionando que en el barrio no hay ningún lugar con vista agradable. Chiwa comenta que el barrio fue creado a las afueras de la ciudad, para que les quedara claro que si llegan a cometer una fechoría, los arrojarían al abismo. Entonces dirigiéndose a Rudo, le dice: no me gustaría ver que te arrojen a ti, pero también entiende que hay mucha basura que tiran que aún sirve, y si en el peor de los casos lo llegan a atrapar a él, lo lanzarían a ese abismo. Aquí Rudo menciona que eso fue lo mismo que le dijo Recto. Entonces Chiwa le recuerda que ese señor se preocupa mucho por él. Al escuchar estas palabras, él voltea a verla. Aquí Chiwa se da cuenta de lo que acaba de decir, así que avergonzada le explica que no lo decía de esa manera. Rudo también avergonzado se tira al suelo. Esto lo ve Chiwa, quien se fija que lleva el muñeco de peluche con él. Rudo se arma de valor y le confiesa que pensaba regalárselo, y aunque sabe que quizás no le guste algo que alguien desechó, cree que el peluche sería más feliz con ella que en la basura. Chiwa lo acepta y le promete que lo cuidará por siempre. Rudo no aguanta la emoción y completamente feliz regresa a casa para contárselo y presumírselo a Recto. Al voltear por una calle es que de casualidad se choca con uno de los discípulos. Esto lo deja confundido, pero de igual forma continúa yendo a casa. Al llegar se arrepiente, pues sabe que de seguro Recto le dirá que ahora se declare. Pero al abrir la puerta encuentra al sujeto enmascarado encima de Recto apuñalándolo. Rudo se llena de ira y se balanza hacia el enmascarado, pero luego lo vemos completamente débil en el suelo, pudiendo solo ver cómo aquel tipo misterioso se va del lugar. Recto con sus últimas fuerzas le pide que huya de este lugar y que por favor cambie este mundo de porquería. Justo en ese momento llegan los discípulos, quienes paralizan a Rudo y lo acusan de asesinato. Rudo les intenta explicar que él no es el culpable y que están cometiendo un error, pero sobre todo Recto aún sigue con vida. Uno de los guardias le grita que deje de decir tonterías, pues está cubierto de sangre. Rudo le sigue intentando contar la versión de su historia, sin embargo estos desgraciados no lo escuchan y de un puñetazo lo duermen. Después de la captura todos los vecinos hablan de lo sucedido, y como Rudo supuestamente mató a su padre adoptivo, es tan fuerte la noticia que llega a oídos de Chiwa, quien abrazando el peluche no cree que Rudo haya sido capaz de hacer algo así. Pasamos ahora con Rudo. A él lo tienen atado de manos mientras el juez dictamina su sentencia, y debido a que cometió el acto más inmundo de todos, no permitirán que un asesino como él permanezca un segundo más en esta tierra sagrada. Por ello lo sentencian a muerte. Al oír esto todos los presentes aclaman las palabras de siempre. Sí, la suciedad al abismo. Rudo no entiende cómo terminó todo así, y levantando la cabeza para ver si alguien entre toda la multitud de personas lo ayudaría, es que nota a Chiwa. A ella le pide que busque al culpable de asesinar a Recto. Sin embargo ella aparta la mirada y dice que él nunca dejará de ser el hijo de un asesino. La multitud continúa aclamando su muerte. Entonces Rudo sonríe y dice que los sucios son ellos, pues solo son una porquería sin voluntad a pesar de tener ojos y oídos, tanto que más parecen unas malditas marionetas. En eso que el juez estaba por dar la orden para ser lanzado, es que en la parte de atrás Rudo logra ver por unos segundos al enmascarado antes de caer. Con la imagen del culpable en su mente, cae al abismo y jura hacerlos descender al infierno y aniquilarlos. Luego de esto despierta en lo más profundo del abismo, pero al levantarse siente un fuerte olor, viendo entonces a su alrededor un sinfín lleno de basura. De repente el suelo comienza a temblar y al voltear ve a una enorme bestia de basura, el cual se levanta de entre todo el cúmulo de desechos. Durante su caída Rudo recuerda su infancia, pues siempre le pareció extraño que pese a que todos se interesaran tanto en la suciedad y los crímenes, a nadie le importara, ni se pusieran a pensar en lo que pasa al caer en el abismo, y solo hablaban o despreciaban a los de la tribu. Regresamos a la realidad y ahora Rudo está huyendo de las bestias que lo persiguen, pero de repente es rodeado y sin escapatoria se pregunta qué son esas cosas, si acaso son una masa de basura, pero estos comienzan a atacarlo. Rudo como puede logra esquivar a cada una de las bestias, pero cuando de casualidad cae al suelo, ve el cráneo de una persona. Rudo se queda atónito por unos segundos, siendo así maldice a los de arriba por atreverse a lanzarlo a este lugar. En eso el suelo comienza a temblar y toda la montaña de tierra desciende. Rudo tirado en el suelo y mal herido, sabe que si continúa respirando ese aire se arruinará los pulmones. Ahora con su vista busca un lugar seguro, pero de inmediato se da cuenta que está en el mismísimo abismo, el infierno, y aquí no hay lugar seguro. Pero de la nada escupe sangre y las bestias corren hacia él. Se pregunta si realmente terminará todo sin poder hacer algo, pero recordando el momento en que vio a Recto morir, algo cambia dentro de él, pues varios objetos se iluminan. Rudo se arrastra y coge una vara de metal, mientras se dice a sí mismo que no puede morir, pues todavía le queda algo por hacer. Debe hacer pagar a los que lo arrojaron al abismo, pero más importante, matar al desgraciado que asesinó a Recto. Jura encontrarlo y acabar con este, por lo que ahora su propia muerte tendrá que esperar hasta entonces. En eso golpea a una de las bestias. Esto llama la atención de un desconocido que lo miraba a lo lejos. Por su parte Rudo con su varita de metal contraataca a las bestias, le clava la varilla a una de estas, sin embargo el monstruo reacciona y lo manda contra una montaña. Aquí otra aparece y la destruye. Sin embargo
luego Rudo se salva y agarrando un poste se lo lanza a la bestia, arrancándole así una patita. De repente el suelo comienza a temblar y desde abajo de él sale otra bestia que intenta devorarlo. Rudo esquiva el ataque pero comienza a toser sangre, no puede moverse y lo peor es que las bestias aprovechan esto para acercarse. No obstante, al último segundo sus ojos brillan y con una placa de metal evade el ataque. Aprovecha que le cortó la pata a uno y los parte a ambos a la mitad, haciendo así que estas criaturas exploten. Rudo se encuentra exhausto, sin embargo el suelo comienza nuevamente a temblar. Al voltear ve a otra bestia, intenta escapar, pero el monstruo enorme de un pisotón levanta toda la capa de basura, mandando así a volar a nuestro pobre Rudo. Él se encuentra débil, intenta abrir los ojos y aquí ve a un enmascarado con una sombrilla. Este lo agarra de la ropa y lo patea, sin embargo resulta ser bueno, ya que le pone una mascarilla que le permite respirar. Aún así nuestro Rudo ni siquiera le agradece y le pregunta qué son esas cosas y también si acaso él es un habitante de este lugar. El enmascarado le pide guardar silencio, pero Rudo no entiende y le vuelve a preguntar por el lugar. El enmascarado cansado le repite que se calle, pero nuestro prota sigue sin entender y le dice que acaba de caer al abismo, así que quiere saber cómo es este lugar y si acaso es el infierno subterráneo. El enmascarado cansado le responde que no están bajo tierra, pero tampoco es para que suba la voz. Rudo le grita que hable más fuerte, ya que no lo escucha. El tipo se molesta y le grita que no están en la superficie y que ellos, los de la esfera, tiraron toda esa basura, pero ahora que él hizo mucha bulla, por su culpa esos monstruos asquerosos hechos de desecho los encontrarán. Le explica que es totalmente inútil destruirlos una y otra vez con armas normales, ya que siempre se reconstruirán. Además reaccionan a los ruidos de los humanos y por eso él hablaba bajito. Y sí, a la par una de las bestias se acerca para devorarlos. El enmascarado se pone en su modo fachero, su sombrilla empieza a brillar y evoluciona. El tipo aquí menciona que fue reconfortante gritar un poco, pero ahora ya es momento de hacer la limpieza. Así lo vemos hacer girar su sombrilla y destruye fácilmente al monstruo, de los cuales sus restos se desintegran, algo que asombra a Rudo. Sin embargo, esa no era la única bestia, pues al levantar la mirada se percatan de decenas de bestias observándolo a lo lejos. El enmascarado decide acabar con todo esto de inmediato, así que se lanza al ataque y con su sombrilla en mano destruye a varios monstruos al instante. Rudo queda muy sorprendido al ver que barrió con todos esos, por lo que se pregunta si acaso será tecnología especial del abismo, pero ahora eso no le importa, pues si tan solo tuviese ese poder, se vengaría de los de arriba. Por su lado, el tipo andaba descendiendo con sombrilla, hasta que uno de los monstruos regresa a la vida y le lanza una bola de ácido. El enmascarado hace girar su sombrilla y destruye la bola de basura. Esta al tocar con la superficie explota, pero el misterioso sujeto no le toma importancia y corre en dirección a esa bestia. Da un salto en su hocico y elevándose con su sombrilla de nuevo, dice las siguientes palabras: Sí, tremendo ataque bien poderoso. Con esto perfora la cabeza del monstruo y destruye toda la zona a su alrededor. Terminada con la pelea regresa con Rudo. Se saca la máscara y se presenta como Engine, un humilde limpiador, pero rápidamente se vuelve a poner cuando huele tremendo olor a basura. En eso Rudo cae desmayado al suelo y vemos otro recuerdo de nuestro pequeño, pues una vez cuando fue empujado por un grupo de niños, tras decirles que las cosas sí tienen vida, conversó con Recto. Este le preguntó si se desquitó con ellos, lo cual en su momento Rudo negó. Por solo el hecho de aguantar, Recto lo felicita, pero ahí Rudo le recuerda que hace tiempo él mismo le dijo que un espíritu habitaría las cosas que uno cuida por mucho tiempo. Aquí Recto se acerca para limpiarlo y le aclara que ese es un viejo dicho para fomentar que cuidemos bien las cosas, aunque él personalmente sí lo cree, ya que quizás esa toalla lo deje bien limpio gracias al espíritu que la habita. Rudo en su inocencia le pregunta si todos estos objetos y sus guantes podrían tener espíritus. Recto se lo confirma, mencionando que seguro algún día un espíritu los habitará si los cuida mucho. Regresando ahora a la realidad, vemos a Rudo despertar amarrado de los brazos y ser arrastrado por Engine. Nuestro niño le exige que lo suelte, ya que tiene que apresurarse para volver arriba. Engine se detiene y volteándolo a ver, le pregunta cómo piensa volar hasta la esfera, revelándole que esta siempre está en movimiento. Pero eso no le importa a Rudo y jura volver sin importar lo que le digan. Así le exige que le enseñe todo lo que sepa sobre este mundo, los monstruos de antes y el poder que utilizó, pues usará todo eso para acabar con el asesino de Recto y con los cretinos de la esfera. Así que no piensa callarse hasta que le responda. Engine se harta y quitándose la máscara le pide que deje de gritar, pero si tanto insiste, le enseñará la clase de sitio que es este lugar. Así lo vemos arrastrarlo hasta una gasolinera y abandonarlo en ese lugar. Rudo le pide que no se vaya, pues todavía no le ha contado nada. Sin embargo, Engine no le hace caso y se va. Justo en eso aparece un grupo de personas. Ellos se acercan a nuestro Rudo y al verlo con esa ropa, le preguntan de dónde es. Rudo responde que acaba de caer de la esfera. Aquí los tipos se quitan las máscaras del asombro y lo comienzan a interrogar. Rudo les pregunta quiénes son. Esto les parece extraño a los tipos, ya que no se imaginaban que los esferinos hablasen su mismo idioma. Aquí uno menciona que tal vez sea un impostor, pero el líder tocándole el rostro le dice que no lo parece. Rudo se aleja, así que
los tipos se disculpan, mencionando que por lo general solo encuentran cuerpos sin vida. En eso el líder nota que está amarrado, así que le dice que enseguida se las quitará. Por un momento Rudo piensa que este hombre es más razonable, claro, comparándolo con Engine. Sin embargo termina siendo todo lo contrario, pues lo meten a su camión y lo sujetan con cadenas. El líder desgraciado menciona que como estaba suelto era muy fácil que se escapara. Además le comenta que los cuerpos de los esferinos se venden por mucho dinero, ya que hay mucha gente que los desea, empezando por el cadáver entero, extremidades y ropa, aunque nunca en su vida se imaginó que conseguiría uno vivo. Rudo intenta liberarse, pero aquí el sujeto le pregunta si sabe la razón por la que tanto quieren a los de la esfera. Rudo queda en silencio, así que el tipo le explica que es porque los odian, ya que todo el tiempo les arrojan un montón de basura, donde la acumulación de esos desechos produce una atmósfera tóxica e incluso creó monstruos los cuales devoran a mucha gente. Ahora en caso de que otras personas lo encontraran, terminaría siendo torturado, o quizás lo descuartizarían en público. Es por eso que luego de venderlo, se asegurarán de ser testigos de su suerte. Aquí se percatan que está bastante desnutrido, recoge algo de comida y se lo introduce en la boca, suponiendo que esta comida seguro es basura para él. Los demás se burlan, pero cuando el líder mete su mano, Rudo lo muerde y le arranca la piel de los dedos. El tipo grita de dolor, pero vemos a Rudo masticar la piel y la comida que le dieron mientras dice que eso no es basura, pues todavía se puede comer sin ningún problema. Rudo, harto de que la gente divida todas las cosas según lo que les convenga, empieza a jalar las cadenas, y ese mismo poder de cuando peleó con los monstruos lo rodea. Logra romper las cadenas y liberarse, jurando ahora no aguantarse nunca más. Todo esto es visto por Engine, el cual se impresiona al ver tal cantidad de poder. Por su parte, Rudo recuerda las palabras de su padre con respecto a los espíritus que habitan en los objetos, y como estos sin lugar a dudas le brindarán su ayuda si los cuida mucho. Rudo agarra la cadena y usando su poder transforma esta en una cadena con púas. Los sujetos se sorprenden al ver que en la esfera también hayan de esos tipos. Acá Engine nos explica que alguien con la habilidad de darles vida a los objetos para extraer su poder es un Giver. El líder les ordena a sus hombres que acaben con él. Todos corren con intenciones asesinas. Uno planea quitarle la cadena, mencionando que los Givers no pueden emplear su poder extraño sin un objeto. El pelea azul corre y logra quitarle la cadena de sus manos. Sin embargo, Rudo agarra una llanta, a la cual imbuye de poder. Este acto sorprende tanto a los sujetos como a Engine, pues Rudo es alguien especial, ya que puede imbuir su poder en más de un objeto. Así es como nuestro prota acaba con todos los demás, y cuando estaba por terminar con el líder es que Engine aparece y lo detiene. Aquí Rudo recupera la cordura. Rudo en su mente se pregunta qué estaba haciendo, pues no recuerda nada después de las palabras de Recto y de que sus guantes empezaran a desprender un poder misterioso. Engine lo ve sangrando, así que supone que por ahora su cuerpo no soporta tanto poder. Por lo mismo se disculpa, ya que solo lo puso a prueba para confirmar que contara con el poder. Pero tras ver todo lo ocurrido se ofrece a enseñarle todo sobre este mundo y ese poder. Pero eso sí, a cambio tendrá que unirse a los limpiadores. Rudo queda confundido, le sale un poco más de sangre y lo rechaza. Cambiamos de panel. En el tejado de una casa de una ciudad completamente desolada, un tipo anda tranquilamente sentado. En eso, Engine se comunica con él y le menciona que acaba de encontrar un diamante en bruto. El tipo se sorprende y cuestiona que eso sea cierto, pero Engine le resalta que es la verdad y lo encontró por casualidad en la zona prohibida, resultando también que posee cierta habilidad, una bastante peculiar para ellos, razón por la que lo reclutó como limpiador. Engine por su parte anda en un consultorio viendo cómo Rudo es atendido por un viejo calvo y aterrador. Engine termina de platicar y promete que luego de hacer unas cosas se lo presentará. Ahí Rudo le cuestiona sobre cuándo dijo que él se uniría a ellos, pero Engine le recuerda que no está en posición de elegir. Nuestra prota de igual forma se rehúsa argumentando que tienen que volver arriba. En eso el viejo calvo alza la voz y le dice a Rudo que tuvo mucha suerte, pues si hubiese respirado más de ese aire en la zona prohibida, habría muerto. Y para colmo, como después lo habían raptado, seguro lo habían vendido en partes. Así le exige que le dé las gracias a ese chico limpiador que lo salvó. Engine aprovecha esto para burlarse. El viejo se le acerca y agrega algo más. Le grita y aclara que en realidad es una vieja, no un viejo. Con eso ya da finalizado el tratamiento, botándolos así de su consultorio. Al cerrar la puerta, Rudo le agradece a Engine por pagar su tratamiento, pero le dice que solo quiere información, así que no tiene tiempo para ser un limpiador. En eso Engine lo interrumpe y le pregunta si cuando lo secuestraron entendió cómo tratan a los esferinos en Terra. Le resalta que es libre de preguntarle a quien quiera. Sin embargo, si llegan a descubrir que es un esferino, en ese momento será su fin. Rudo ahora camina mirando para abajo. Entonces Engine le comenta que por ahora quiere que comprenda algo de este lugar, y es que la gente no es tan amable como para darle la información así de gratis. Así le ordena que se calle y simplemente lo siga. En la ciudad se detienen a comer en un puesto de comida. Engine por un momento se sorprende por el apetito que tiene Rudo, pero supone que eso es normal, ya que después de todo vomitó demasiado tras comer basura. Así Rudo no deja de tragar, y viendo las calles de la ciudad, se dice a sí mismo que pensaba que el abismo, o sea Terra, estaba compuesto solo de basura. Sin embargo, ahora comprendió que también hay poblaciones normales y comida rica. En eso Engine le pregunta su verdadero nombre, a lo que nuestro chico se presenta con el nombre de Rudo. El rubio, encendiendo su cigarro, intuye que ya es hora de darle una clase sobre Terra. Le explica que en este lugar es fácil que las emociones, o sea el ánima, se acumule entre la basura, y llegado a cierto punto esta se convierte en energía que causa distintos fenómenos. Uno de ellos vendría siendo el origen de las bestias de la basura. Engine explica que esas cosas atacan a los humanos en cuanto lo ven. Suelen
habitar las áreas de la basura fuera de las poblaciones, aunque en ocasiones también las atacan. Rudo cuestiona la razón de que no las amurallen, a lo que Engine le responde que las personas no pueden permanecer encerradas para siempre. Al oírlo, Rudo comprende esto perfectamente. Entonces Engine continúa hablando. Le resalta que las armas normales no sirven contra las bestias de basura, debido a que su núcleo está hecho de ánima. Sin embargo, él, Rudo, es capaz de derrotarlos con sus guantes. Nuestro chico se sorprende al escuchar esto, y mirándose sus guantes se pregunta si acaso es verdad. Aquí Engine le explica que al igual que un cuchillo que un cocinero ha afilado con cariño por mucho tiempo, o la pluma que acompañó al escritor por años, si una persona usa una cosa por mucho tiempo y lo cuida muy bien, dichos objetos empiezan a ser habitados por el ánima, designando así a estos objetos como instrumentos vitales. Le explica que solo se puede vencer a una bestia con núcleo de ánima, con un instrumento de ánima. No obstante, hay poca gente que puede extraer el poder de los instrumentos vitales. Rudo le pregunta si acaso él es una de esas personas con la habilidad. Engine se lo confirma y le dice que ambos son givers, personas con poderes diferentes. Ante esto, Rudo se queda pensando en cómo durante todo este tiempo Recto realmente tenía razón. Ahí Engine agrega que él pertenece a los limpiadores, una organización que extermina bestias de basura y constantemente necesita más givers. Rudo comprende que por eso lo invitó, así le pregunta si le irá cómo regresar arriba si acepta unirse a ellos. El rubio con total tranquilidad le dice que no tiene ni idea de cómo ir a la esfera, a lo que Rudo le pregunta cómo que no, pues si actuaba como si lo supiera. Engine le resalta que nunca confirmó nada. Aquí Rudo estaba por decirle algo, pero Engine, echándole el humo del cigarro en la cara, le menciona que su jefe maneja bastante información, por lo que quizás, solo quizás él sepa algo. Rudo no puede creer tal barbaridad, pero sabe que no tiene otra elección que conocer primero a su jefe. De repente Engine cambia de tema y le pregunta por la persona que le dio esos guantes. Rudo le comenta que se los dio un tipo que era como su padre y ahora son su mayor tesoro, ya que es el único recuerdo que le queda. Engine reconoce que aunque estén desgastados y viejos, se nota que los cuida mucho, algo que la mayoría de la gente no puede hacer. Resalta que son unos buenos guantes con un espíritu dentro, así le encomienda seguir cuidándolos. Pero de repente suena el collar, lo que da a entender que ya se le hace tarde. Da finalizada la clase sobre Terra y ahora ya está por irse, pero aquí Rudo lo detiene y le agradece por todo lo que hizo por él. En eso Engine le lanza una bolsa con dinero y le menciona que ese será su capital por ahora, así que no lo vaya a malgastar. Rudo duda si aceptar y le pregunta si acaso el darle su dinero no le causará problemas económicos. El rubio le responde que para nada, ya que ese es el dinero que ganó vendiendo su ropa y de ahí sacó para pagar su tratamiento y comida, así que no tiene de qué preocuparse. Esto molesta a Rudo, quien jura que le dará una paliza, pero Engine le recuerda que no puede usar la ropa de la esfera en Terra. Incluso considera que se tardó mucho en notarlo, pero bueno, se despide pues tiene que reunirse con su futuro instructor. Nuestro albino se aguanta las ganas de gritarle, pero en su mente jura que en cuanto sepa cómo volver arriba, renunciará de inmediato. En ese momento, inesperadamente, un gato blanco le roba su bolsa con dinero y escapa por un callejón. Rudo no lo piensa permitir, así que lo persigue. Sin embargo, ese gato es demasiado escurridizo. En eso, nuestro albino nota un bastón, así que agarra esto sin pensar. Escondido detrás de la pared, el dueño del bastón, que andaba comiendo tranquilamente, ve cómo Rudo se roba su bastón. El albino, por su parte, logra atrapar al gato y quitarle su bolsa, pero ahí el sujeto se acerca lentamente y llamando mocosa asquerosa, Rudo le exige que le devuelva lo suyo. Rudo le pide que no diga estupideces, pues el dinero es de él. Aquí el sujeto le aclara que no se refiere a eso, sino a su bastón. Rudo le pregunta si acaso se refiere a eso, ya que más parece un simple palo. El tipo aparece detrás suyo y de un golpe se lo quita de las manos. Este comienza a inspeccionar su bastón. Ahí Rudo se da cuenta que también lleva el mismo emblema que Engine. El tipo, transformando su bastón en un arma, le dice que no crea que puede robarle su tesoro y salir ileso. Ante esto, Rudo comprende que ese sujeto también es un limpiador. El tipo resalta que al parecer le falta que le den una buena lección con su preciado Lovely Assistant. Dicho esto, al instante golpea a Rudo y le dice que si está dispuesto a robar a otros sus tesoros, supone que también estará preparado para que lo lastimen, llamándolo así Diamante en bruto Rudo. Rudo, esquivando el ataque, se sorprende de que sepa su nombre, por lo que supone que este sujeto también es un limpiador. El extraño se lo confirma, pues Engine le habló a grandes rasgos de él. Así se presenta como Sanka Nihiku, miembro de los limpiadores Akuta, y de ahora en adelante será su instructor a petición de Engine. Sin embargo, no pensó que empezaría por enseñarle algo tan básico como el hecho de robar a alguien puede resultar en una paliza. Rudo le explica que solo tomó el bastón para atrapar al gato que robó el dinero, pero Sanka no le presta atención y le aconseja decirle a sus padres que debieron educarlo mejor. Aquí Rudo se molesta al oír que insultaron a Recto, pero cuando ya está por usar su habilidad, tiene un recuerdo de este, donde le enseñó que si quería que los demás le hiciesen caso, primero debía dar su brazo a torcer intentando calmarse y ponerse en los zapatos del otro. Con esto en mente, Rudo se tranquiliza y comprende que se ha enojado porque pensó que le robó algo muy valioso, algo que sabe que él también se sentiría así si le hicieran lo mismo. Por ello agacha la cabeza y se disculpa, aclarando que no pensaba robársela, ni tampoco sabía que fuera tan valioso para él. Aquí Sanka se tranquiliza y viendo que no tenía intenciones de robársela, se disculpa por perder los estribos y bueno, también por intentar atacarlo. Aquí Rudo queda boquiabierto al ver que por primera vez el consejo de Recto funcionó y pudo hacer las paces con alguien. Sanka le pregunta si se unirá a los limpiadores, pues de ser así, aunque hayan comenzado
con el pie izquierdo cuenta con él. Dicho eso, lo ayuda a levantarse y le pregunta cuál es su instrumento vital, así mismo como qué habilidad tiene. Rudo le responde que son sus guantes y con respecto a la habilidad todavía no está seguro. Sanka, viendo sus guantes, le dice que están geniales, halagando así más cosas sobre esto. Al oírlo, Rudo queda perplejo al ver que cambió totalmente su personalidad. Supone que es por la sonrisa, pues incluso Recto le decía que no pusiera cara de pocos amigos, así es que se propone en sonreír. Pero cuando Sanka le pregunta la razón por la que se quiere unir a los limpiadores, Rudo, con una sonrisa fingida, le contesta que más que querer unirse solo lo ayudará para cumplir su objetivo. Sanka, al ver esa cara, le grita si acaso se está burlando de él, poniendo esa cara tan fea. Rudo le pregunta por qué se enoja si esa es su mejor sonrisa, pero Sanka le grita que no puede llamar sonrisa a esa expresión tan repugnante. Nuestro albino se pregunta qué habrá hecho mal, si acaso abrió demasiado los ojos o quizás no debió mostrar los dientes, así se dispone a hacerlo nuevamente, pero Sanka le grita que si acaso está demente, mencionándole que ha sido muy amable con él, y se termina pasando de listo. Aquí Rudo se enoja, y gritándole le pregunta cómo se atreve a tratar mal a alguien que le sonríe. Sanka resalta que de seguro se le subió a la cabeza que Engine viera talento en él, así le recuerda que ellos se juegan la vida a diario con las bestias de la basura y otras cosas, por ende no puede creer que haya dicho que solo los ayudará hasta cumplir su objetivo. Le grita que de seguro debe ser algo muy trivial si lo dice con esa cara de payaso. Rudo cambia de expresión y recuerda el momento en que Recto estaba siendo asesinado, y antes de morir le rogó que cambiara ese mundo de porquería. Así le crimina al tipo si acaso dijo que su objetivo era algo trivial. Lleno de ira afirma que él también va muy en serio. Sanka, cansado de todo, le dice que desde que lo vio supo que no harían buen equipo y tampoco se llevarían bien, así activa su poder de Giver, y de igual manera Rudo lo hace. Agarra un palo de basura y lo transforma. Sanka le pregunta si acaso su instrumento vital no eran sus guantes, pero entonces comprende que la habilidad de Rudo es convertir los objetos que tocan en instrumentos vitales. Este sonríe y le menciona que eso es hacer trampa, pues ahora tiene sentido que Engine lo llame un diamante bruto. Ambos se preparan para pelear, pero antes le sugiere grabarse bien que un simple prodigio nunca podrá luchar al nivel de un super tipo normal. En ese instante Rudo se da cuenta que no lleva su bastón, pero desde arriba de la nada cae el bastón. Rudo, confundido, se pregunta cómo lo hizo, pero Sanka, agarrando el bastón de nuevo, corre hacia él y le da un golpe. El albino solo puede retroceder mientras esquiva y detiene los ataques. Sanka, llamándolo niño prodigio, le dice que reacciona muy lento, así continúa con los ataques y le pregunta si acaso lo único bueno es su instrumento vital, pues el suyo es un simple bastón. Aquí Rudo aprovecha una apertura e intenta darle un golpe, sin embargo Sanka lo esquiva y solo le deja una pequeña marca. El instructor decide acabar con esto, así que golpeándolo contra el suelo lo somete y le impide moverse. Le resalta que sus ataques son muy ridículos y aunque tenga mucho talento y poder, no deja de ser más que escoria. En eso Sanka se da cuenta de la mancha en su rostro. Al limpiársela y la queda aterrado, y cuando Rudo se está levantando, confirma que el objeto con el que estaba peleando es un maldito destapacaños. Nuestro albino no lo entiende, así Sanka le intenta explicar que esa cosa con la que está peleando es lo que entra en contacto con las heces. Rudo le pide que deje de balbucear y hable claro. Le resalta que ahora es su turno de darle una paliza. Sin pensarlo lo intenta golpear con su arma. Sanka logra esquivar cada uno de los golpes, así mismo como los residuos. Decide que lo mejor es escapar, pero Rudo, sin entender qué le pasa, solo sabe que ese objeto realmente funciona. Así comienza una persecución, hasta que en un momento Sanka le propone hacer tregua, pero Rudo con su arma mortal no le hace caso y sigue persiguiéndolo, por lo que luego de un buen rato salen de los callejones. Sanka le pide que se detenga, pero en eso un gato se atraviesa y repentinamente todo se mueve en cámara lenta. Sanka se tropieza y Rudo aprovecha esto para dar un salto, usa toda su fuerza y logra lanzarle los residuos del destapacaños. Sanka entre lágrimas voltea y termina recibiendo la caca en todo el cuerpo. Viendo que fue manchado de por vida, da un grito desgarrador, pero luego de un rato llega Engine en su carro. Este ve a Rudo sentado junto a su destapacaños y a Sanka desmayado. Tras enterarse de todo lo ocurrido, Engine no para de reírse y burlarse de ambos por andar peleando lanzando caca por todos lados. Sanka, traumatizado, no puede creer que haya sido humillado tanto con eso. Rudo por su parte sigue sin creer que haya estado peleando con heces, pues se sentía tan seguro de sí mismo. Pero bueno, Engine, viendo que ya tuvieron un encuentro bastante gracioso, presenta a Sanka como uno de los Giver más expertos en el manejo de instrumentos vitales, y de ahora en adelante será el instructor de Rudo. Sanka se percata que el famoso Engine lo está elogiando, así que se pone feliz y comienza a reír en silencio. En eso Engine se da cuenta de la presencia de esta pelirroja, llamada Rillo, a quien le pregunta cuándo llegó. La chica, levantándose, le responde que eso le picaba la curiosidad por conocer al nuevo, viendo de cerca ahora a nuestro albino, y mientras lo toca le pregunta si es Rudo. Nuestro chico, algo nervioso, le responde que sí, mientras que en su mente se pregunta si ella también es una limpiadora, pero de repente Rillo empieza a toquetear más el cabello de Rudo y a mirarlo curiosamente. Nuestro pequeño, bastante nervioso, no puede creer que una mujer esté jugando con su cabello y se pregunta si eso es normal en Terra. Tras estar esperando un rato, Engine les dice que ya es hora de ir a casa, a la central de los limpiadores, así es que lo vemos salir de la ciudad y dirigirse por el desierto. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y quieres la siguiente parte, comenta la palabra maestro para así demostrar que llegaste hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este resumen guapo, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao, chao.